¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Continuamos acá en el canal 24 Horas, revisando las noticias más relevantes de la jornada. Y esta es una verdaderamente importante para usted, porque desde esta jornada, Internet ha sido ya, pues se promulgó la ley, considerado un servicio público en nuestro país. Con esta nueva legislación se consagra la conectividad digital, escuche, como un derecho básico. ¿Qué significa esto? Que va a permitir al Estado, por ejemplo, entregar todas las herramientas y facultades para garantizar el acceso a la ciudadanía. Queremos hablar sobre este tema. Estamos junto al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Ministro, primero que nada, buenas tardes y bienvenidos al canal 24 Horas. Hola, buenas tardes. Encantado de estar en el canal, Iván, y contarles un poquito de lo que estamos avanzando en materia de Internet como servicio público. Ya, estamos sometiendo a prueba esta ley al principio, ministro, con la conexión vía Zoom. Vamos a ver que esté estable. ¿Qué significa que sea precisamente un derecho? ¿De qué manera el Estado puede garantizar el derecho y debe garantizarlo? A ver, data de una ley que lo que busca es que las empresas que ofrecen el servicio en determinadas zonas puedan ofrecerlo sin poder discriminar a distintos actores dentro del mismo, dentro de la zona. Es decir, si yo entro a una determinada zona censal, todos los clientes que me pidan servicio, yo los tengo que atender. Y eso permite evitar que haya zonas rojas, zonas que están sin servicio, a pesar de que los clientes así lo requieren. Y al mismo tiempo permite como Estado poder salir a subsidiar a aquellas personas que tienen muy bajo ingreso para poder que no nos pase de tener personas que porque viven en lugares que no tienen recursos para poder financiar Internet, puedan seguir conectados a través del apoyo del Estado. Creo que es muy importante, nos va a permitir avanzar y que no se nos vaya quedando nadie atrás, avanzar esa brecha digital cero que todos quisiéramos. Ministro, vamos primero por el lado de las empresas, si le parece, porque esto pasa a ser un derecho básico. Es decir, las empresas están obligadas a proveer de Internet a todo aquel que se lo solicite, más allá de las dificultades técnicas de si es una localidad muy aislada o está en una zona de difícil acceso físico. La empresa de telefonía, perdón, la empresa en este caso de Internet, ¿tiene que proveer del servicio si hay un cliente que lo solicita? Así es. La idea es que dentro de ciertas zonas en las cuales las empresas toman responsabilidad, ya no pueden discriminar. Es decir, si hay una persona que vive en un sector muy, muy aislado, ¿no es cierto? En la cual la verdad que dentro de la zona censal a ninguna empresa le interesa poder llegar allí. Bueno, en esos casos, claro, la empresa no tiene ninguna obligación porque no hay ninguna empresa trabajando en ese sector. Pero hoy día tenemos ya un 94% de las personas del país que ya tienen cobertura a través de fibra, y ya está, las comunas están llegando. Y por lo tanto, para todas esas personas que habitan en esos sectores, tienen la garantía de que esta ley les ofrece la garantía de que a las empresas que ya están allí ya le pueden empezar a exigir que también atienda su propia residencia. Ministro, ¿cuáles son los deslindes de eso? Porque efectivamente muchas veces cuando uno solicita el servicio, si es una zona un poco aislada, se le dice hay una dificultad técnica, no es posible, la dirección de la antena o el cable no llega, o si es por fibra, en fin. ¿Cuál es el límite? Porque efectivamente hay lugares donde desde el punto de vista económico, estrictamente números, puede no ser atractivo para la empresa, pero al ser esto una ley, naturalmente es vinculante y están obligados a cumplirlo. ¿Hay un límite allí? Por ejemplo, ¿qué tan aislada esté una casa? ¿Qué tan rural o qué tan difícil sea el acceso? No sé, en la zona más austral de nuestro país o en las zonas más interiores cercanas a las zonas cordilleranas. ¿Hay algún tipo de limitación allí o la empresa solo por el operar en la zona? Usted dice zona censal. Me imagino que será regiones, será comuna. ¿A qué se refiere? Y si operar en una comuna obliga a esa empresa, por ejemplo, a darle cobertura a todos los habitantes de la comuna si lo solicitan, sin importar las dificultades para llegar con el servicio. Efectivamente, la idea es que cuando una empresa se hace cargo de una determinada zona, tiene que estar disponible para entregarle el servicio a todos y poder llegar a todos los puntos de la zona. Es distinto en el caso urbano que en el caso rural. En el caso urbano se trata de zonas censales, en el caso rural la figura es un poquito distinta, pero la idea es que las empresas tengan la responsabilidad de poder llegar a todas las partes. Y aquí decir también que ya a través de fibra óptica, de las 345 comunas ya hay un compromiso de muy pronto poder ya tener 340 de las comunas ya cubiertas. Nos van quedando solamente 5 en las cuales estamos trabajando para poder, y en algunas de ellas uno tiene que llegar también con estructuras distintas, esquemas distintos. Quizá hay algunas que, por ejemplo, tenemos que llegar en forma satelital, porque llegar con fibra óptica por la geografía de nuestro país podría ser muy difícil. Es decir, está la posibilidad de poder llegar de distintas maneras para poder cubrir
a todos los habitantes de la zona que uno está ofreciéndose para poder cubrir. A las empresas nadie les obliga a entrar a determinada zona, pero lo importante es que cuando llegan a una zona no pueden simplemente darle a aquellas personas que, por ejemplo, pudiesen tener mayor disponibilidad de pago. Ministro, usted habla también de la provisión de servicios vía satélite. Naturalmente ahí el ejemplo de la empresa de Elon Musk, Starlink, aparece de inmediato. Hemos visto los acuerdos comerciales con Argentina. ¿Ha habido acercamiento con las empresas? ¿Qué pasa con esa cobertura? Si empieza a operar Starlink, Starlink está vendiendo paquetes en nuestro país con el equipo y todo lo demás. ¿Por lo mismo ellos estarían también dentro de esta obligatoriedad? Así es, nosotros también hemos trabajado en algunas zonas aisladas, por ejemplo, la región de Aysén, para poder llegar con cobertura satelital. Entendemos que es una forma totalmente legítima y similar a la que ofrecen otras alternativas tecnológicas y estamos contentos con ese proceso. Y como Subsecretaría de Telecomunicaciones también avalamos que la conectividad que se brinda sea, por ejemplo, satelital. Lo importante es que todas las distintas personas puedan tener cobertura y es importante también que nadie se nos vaya quedando atrás. También destacar, Iván, que esto tiene que cubrir no solamente donde las personas habitan, también donde las personas circulan. Por ejemplo, hace año y medio atrás tuvimos un paro de camioneros, no sé si usted se acuerda, a fines del 2022, sí, en que los camioneros se quejaron aquí en el Ministerio de Transporte de que había muchos sectores donde ellos circulan en autopistas importantes en las cuales no había suficiente cobertura. Entonces, nosotros tomamos el compromiso de que íbamos a generar los incentivos para que esa cobertura se brindara. Y en el último concurso 5G, que lo ganó la empresa Claro, que aparte de los 90 millones de dólares que tuvo que dejarle al Estado, la empresa por el derecho a poder ofrecer servicios 5G en el país, también tiene que cubrir como compromiso de la licitación 1.500 kilómetros de autopistas, que están perfectamente designados y resueltos para poder así ir avanzando hacia que esa conectividad en las principales vías del país también se pueda ofrecer. Ministro, ¿y qué pasa con las intermitencias del servicio? Se lo pregunto porque a propósito de todos los temas que ha producido con materia eléctrica, que ya lo hemos hablado en otras entrevistas, ¿no? Muchos clientes también recuerdan que, bueno, la luz sube y con los temporales también se hace intermitente a veces el servicio. En el caso de la provisión de Internet, ¿qué pasa con la intermitencia, con las caídas del servicio o con la calidad del mismo? ¿Hay estándares? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cómo se regula aquello? Importante lo que indica, Iván. Nosotros hace poco aprobamos una ley que se llama la velocidad mínima garantizada, que también lo que busca es que las empresas tengan que ofrecer la velocidad que efectivamente en las calles, en la residencia, que se les ofreció a las personas cuando adquirieron el servicio. Y eso hace que las empresas sean mucho más cautas a la hora de hacer anuncios respecto de la velocidad. Exactamente. La ley de velocidad mínima garantizada creemos que es muy importante y nos da a nosotros también como subsecretaría la responsabilidad de ir fiscalizando de que efectivamente las empresas ofrezcan en forma real el servicio que prometieron. Estamos avanzando en esa dirección, creemos que es clave no solamente que la señal exista, sino que además que la señal sea de calidad, o al menos que sea lo que te prometieron, ¿verdad? Y eso también es parte de lo que estamos avanzando como Subsecretaría de Telecomunicaciones para poder garantizar que las personas reciban la señal adecuada en forma adecuada. Ministro, aquí pasa también con la misma regulación que se le hizo a las telefonías en su minuto cuando se ofrecían estos planes ilimitados que sabemos que ya no se pueden promocionar porque no existe. En este sentido también se va a regular lo que se promete en materia publicitaria, la velocidad de subida, la velocidad de bajada, tiene que estar bien explicitado porque también allí muchas veces la gente puede tender a caer en engaños. Se le promete una cierta velocidad de Internet y no es lo mismo la velocidad de subida que de bajada, ¿no? Bueno, todo eso está en esta ley de velocidad mínima garantizada, es decir, que podemos nosotros también como subsecretaría salir a fiscalizar que las promesas de las empresas en sus ofertones, ¿verdad? Que es muy bueno, porque en Chile además es importante destacarlo, tenemos un ecosistema de empresas de telecomunicaciones muy, muy positivo, en que hay competencia, en que hay precios que comparativamente con otros países son bajos. Comparar los planes que pagamos nosotros con países de la región, la verdad que las tarifas son muy competitivas. Y creo que es importante en ese sentido garantizar no solamente que las ofertas sean atractivas, sino que además que finalmente el servicio que se ofrezca calce con lo que se prometió. Y en ese sentido se está avanzando también, entonces, no solamente en que Internet se entiende como un servicio público, sino que además que puede tener, y que por lo tanto tenemos la posibilidad de salir a subsidiar demanda y garantizar que la oferta que se brinda en una zona sea íntegra, sino que también como subsecretaría tenemos las facultades para poder fiscalizar
que las velocidades prometidas realmente se entreguen. Ministro, ahí están las obligaciones de las empresas. Ahora también el Estado se impone obligaciones con esta legislación porque se considera precisamente la conectividad digital como un derecho. Durante la pandemia, usted lo sabe porque los alcaldes tuvieron ahí una voz muy importante, sobre todo con la teleeducación, vimos grandes diferencias y en algunas comunas como por ejemplo La Pintana, había cifras muy malas sobre zonas rojas, donde efectivamente muchos chicos no pudieron avanzar con sus estudios porque tenían una bajísima cobertura de Internet, donde la calidad del servicio o era malo o derechamente no lo había. ¿Cuáles son esas zonas rojas que quedan allí y de qué manera el Estado se compromete precisamente a eliminarlas? Porque también aquí es un derecho y yo lo puedo hacer exigible al Estado. El Estado me dice, tengo este derecho, yo no tengo los recursos para tener Internet, vivo en una zona alejada. Bueno, ¿cómo lo puedo yo exigir al Estado? Bueno, es importante en ese sentido la ley de Internet como servicio público que se oficializó hoy día en el diario oficial, que entra en ejercicio en que ahora las empresas que van a brindar servicio en determinadas zonas tienen que ofrecerle cobertura a todos. Entonces, si hay alguien que está ofreciendo en La Pintana, va a tener que ofrecerle a todos quienes viven en esa comuna, y de esa manera vamos a estar tranquilos de que no vamos a tener zonas en que nadie quiere ingresar, en que no hay empresas que están ofreciendo. Porque si están ofreciendo en otros sectores de la misma comuna, van a tener que también estar allí. Y es importante acá transmitir la importancia de esta ley en ese sentido, de entender el Internet como un servicio público similar al agua o a la electricidad. Lo entendemos de esa manera, el rol del Estado en que se provea es más fuerte e incluso nos da la facultad de que destinemos recursos a través de la ley de presupuesto a poder colaborar con familias que teniendo muy poco ingreso y no tienen recursos para poder pagar ni siquiera un plan básico, nosotros podemos aportar una parte del costo de ese plan para que los niños, por ejemplo, que se educan. Dime. Es que ahí es importante, porque yo apuntaba para allá, porque ya entendemos que las empresas están, por ley van a estar obligadas a proveer de los servicios a todo aquel que los solicite, si es que está operando, y ahí usted ya explicaba los mecanismos. Yo le preguntaba por las obligaciones del Estado, porque esto es un derecho. A partir de hoy día que ha sido promulgada esta ley, es un derecho. Todo ciudadano que viene a este país tiene derecho a acceder a Internet, pero habrá muchos que no tienen los recursos para pagarlo. ¿Cómo van a operar los subsidios? ¿En qué tramos van a ir? ¿Va a haber que postular? Evidentemente habrá que tener registro social de hogares. ¿Se está levantando esa información? ¿De qué manera alguien que a lo mejor ni siquiera puede ver esta entrevista porque está en el cable, a lo mejor es televisión de pago, a lo mejor no tiene acceso a ello, pero se entera, sabe que hoy día el Internet es un derecho y no le puede proveer del mismo a sus hijos porque no tiene los recursos? ¿De qué manera el Estado va a facilitar los recursos para que esa persona, esa familia, pueda acceder a Internet? Bueno, a través de esta ley ahora tenemos una posibilidad que antes no teníamos. Ahora vamos a poder, ¿verdad?, salir a pedir recursos en la ley de presupuesto para subsidiar a familias que no tienen los recursos suficientes por su condición socioeconómica, avalados, como usted decía, en el Registro Nacional de Hogares, y de esa manera poder generar un subsidio adicional a lo que la familia va a tener que pagar por un determinado plan. Una gracia que tiene telecomunicaciones. Ministro, disculpe que lo interrumpa. ¿Va a haber que solicitar los recursos en la nueva ley de presupuesto? Es decir, que esta ley se aprobó sin recursos para aplicar subsidios hoy día. Solo para entender, porque a partir de hoy día es un derecho. Y a partir de hoy día el Estado tiene la obligación de velar por la garantía de este derecho. Y a partir de hoy día familias que a lo mejor no tienen recursos para acceder a Internet podrían decirle al titular del Estado, al ministro Muñoz, que está acá: ministro, no tengo para pagar Internet. ¿Cómo lo hacemos? ¿No hay presupuesto hoy día para esta ley? Cuando se planificó el presupuesto 2024, esta ley no estaba aprobada. Entonces, por supuesto que en el presupuesto de este año no hubo recursos para subsidios, y ahora que la ley está aprobada, tenemos que poder solicitar recursos para la ley de presupuesto 2025 con este fin. Los recursos que se definan van a ser limitados para cierta cantidad de hogares, tendremos que definir el criterio, hay que escribir un reglamento asociado, pero lo importante es que a partir del año 2025 esperamos que el presupuesto venga con recursos para que nosotros podamos salir a subsidiar. La cantidad de hogares a los cuales podamos llegar va a depender de la cantidad de recursos que se definan para este fin, entendiendo que el Estado tiene un montón, ¿no es cierto?, de propósitos y tiene recursos limitados. Nosotros no vamos a poder salir a subsidiar todos los hogares del país y a lo mejor incluso todos los hogares que quisiéramos, pero por lo menos por primera vez vamos a tener recursos para poder salir a apoyar a algunos hogares que necesitan de este apoyo para poder tener conectividad en sus hogares. O sea, ministro, se entiende, la ley no estaba naturalmente todavía promulgada cuando se aprueba el presupuesto, pero para entenderlo, el derecho rige desde hoy día, pero plata para ejercerlo para aquellas familias de escasos recursos va a haber recién a partir del presupuesto del año 25.
Y entre Así medio, es. y de aquí a Así entonces, es. ¿cómo se ejerce y se garantiza el ejercicio de ese derecho? No hay una reasignación presupuestaria, porque yo lo entiendo, el presupuesto no estaba aprobado, ¿cómo vamos a tener plata para una ley que todavía no regía? Pero también es poco comprensible que se apruebe una ley sin los recursos. ¿Me entiendes? O sea, hoy día, a partir de hoy día, es un No, derecho. no es, O sea, por eso, no hay una reasignación presupuestaria porque aquí se está generando un derecho, se está consagrando un derecho que es nuevo, se le está diciendo al Estado, usted sí. tiene la obligación de garantizar este derecho a la población. Y puede haber población, y de hecho hay población que no tiene los recursos para esto. ¿Cómo se garantiza ese derecho de aquí a que entre en vigencia el presupuesto del año siguiente si no hay recursos en esta ley? Hay dos elementos que lo hemos conversado en esta entrevista. Por una parte, hay una garantía de que si en tu zona alguien está brindando el servicio, tiene que estar. Y sobre eso también tenemos la posibilidad de que el Estado salga a subsidiar, ¿verdad? Algo que hasta aquí no había sido posible. Y Ministro, eso creo se que le es está una quedando muy buena pegado, noticia. ministro, se le está quedando pegado el Zoom, vamos a tener que aplicarle subsidio a usted porque está con la conexión media débil. A ver si mejoramos un poquito ahí. Alcanzamos a, Sí, alcanzamos ya a acabo de escucharle mejorar, bien sí. lo de las empresas, falta lo del subsidio. Voy a repetir entonces, lo que dije es que, por una parte, la ley lo que hace para garantizar el acceso a Internet es que haya una empresa que si está ofreciendo servicio en la zona no te puede dejar fuera. Perfecto. Y eso es un avance que me parece importante, que no es menor. Y lo segundo es que además permite que el Estado salga a subsidiar la cuenta de Internet de algunas personas en función de una metodología que no hemos definido aún y que depende de recursos que tienen que distribuirse en la ley de presupuesto. Y por supuesto, por lo tanto, eso para este 2024 no está, pero la posibilidad de poder subsidiar algunos hogares va a estar a partir del año 2025, en la medida que dentro de las glosas presupuestarias que se aprueben este año se disponga esa posibilidad. Es decir, hoy día tenemos abierta un canal al cual hay que inyectarle recursos para poder ejercerlo adecuadamente. Ya, por eso, repitiendo la pregunta, en este momento no se podría garantizar al 100 ese derecho, porque efectivamente hay que esperar que haya una glosa presupuestaria. Yo le entiendo, ministro, yo creo que es súper claro el argumento. Hoy día las empresas están obligadas a proveer de servicio, toda vez que ya lo están dando, y el Estado está obligado a garantizar el ejercicio de este derecho. El problema es que en ese gap que hay entre aquellas personas que tienen la plata para contratar el servicio y aquellas personas que no van a tener los recursos, pero que tienen el derecho desde hoy día, no existen los recursos para hoy día subsidiarlo. Eso es lo que le estoy entendiendo, y eso sea a partir del próximo año. ¿Sí? Yo creo que está entendiendo re bien. Ya, ¿cuál sería el umbral de lo que usted estima que va a haber de familias que necesiten de este subsidio? En función de lo que es el registro social de hogares, de los otros apoyos que en términos generales brinda el Estado. ¿Será qué porcentaje de la población o a qué quintiles debiera llegar la garantía estatal de acceder a la conectividad vía Internet? Yo creo que es clave poder hacer un catastro, ¿verdad? De cuál es el nivel de conectividad o cantidad de hogares que hoy día no cuentan con esos recursos para poder tener conectividad. Es muy importante. Hoy día tenemos un registro, un catastro de hogares que es muy importante para poder hacer bien una buena asignación de este subsidio que vamos a poder brindar. Importante también el que no sabemos cuántos recursos que nos van a asignar en la ley de presupuesto y por tanto cuántos hogares vamos a poder llegar. Y eso es parte de la respuesta que espero que podamos ir teniendo durante el segundo semestre de este año, de modo que poder entrar al 2025 no solamente con los recursos disponibles, sino que además con una claridad respecto de cómo vamos a llegar en términos de subsidio por hogar. Una cosa importante que tienen en la telefonía y la Internet es que tenemos planes de distinto tipo. O sea, hay planes, ¿verdad?, en hogares que uno tiene alta definición, que tiene una gran cantidad de megas, ¿no es cierto?, o de gigas por segundo, versus otros hogares que a lo mejor lo que nos basta es que puedan tener por lo menos acceso a los servicios básicos, que puedan tener acceso, por ejemplo, a tener aplicaciones en el teléfono, que puedan tener suficiente acceso a material para la educación, y ahí probablemente la capacidad que se necesita es relativamente menor, y por lo tanto los planes a los cuales se van a acceder, y sobre todo depende de cuán masivos se ofrezcan, yo creo que no van a ser demasiado caros. Sí. Tengo la expectativa de que los recursos los vamos a hacer rendir. Ministro, hay una realidad creciente en nuestro país, lo hemos hablado con motivo de otras temáticas y que tiene que ver con la enorme cantidad de personas, lamentablemente, que está viviendo hoy día de manera irregular en asentamientos, campamentos irregulares. Ahí le pido que nos explique cómo va a funcionar la obligatoriedad para las empresas y la obligatoriedad que el Estado tiene de garantizar el acceso a Internet, porque detrás de una familia que vive en un campamento de manera irregular,
pueden ser chilenos o pueden ser extranjeros, estén de manera regular o irregular en nuestro país, hay personas que tienen el derecho de acceder a la conectividad de Internet. Niños que lo van a necesitar para ir a la escuela, niños que lo van a necesitar para estudiar. Pero una empresa no va a proveer del servicio si no hay una dirección formal, si usted vive en un campamento o en una toma. Y muchas veces esas personas ni siquiera han sido todavía censadas, algunas de ellas. Va a costar llegar a la información de cuántas personas hay detrás de cada, no sé, pienso en los campamentos que hay acá en la región metropolitana o los de Viña del Mar, donde es la región donde hay más campamentos en todo el país. ¿Cómo se garantiza el acceso a Internet de esos niños que hoy día difícilmente pueden tenerlo? Porque no tienen una dirección formal, las empresas no se lo van a brindar, no hay una dirección a la cual enviar una boleta y el Estado a lo mejor tiene poca información de cuántas personas son y qué necesidades tienen. Ok, pero el Estado en todos esos campamentos igual ha llegado, por ejemplo, a través del censo, ¿verdad? Es decir, esos domicilios que están ahí, aunque no tengan una dirección muy formal y muy reconocida, son parte de un distrito censal, de una área censal. Por lo tanto, el compromiso que tienen que tomar las empresas es que si van a cubrir, si una empresa va a cubrir esa área censal, tiene que cubrirla en forma íntegra, es decir, a todas las personas que habitan en esa área censal, con domicilio reconocido o no, tiene que poder ofrecerle el servicio. Eso es lo que Disculpe, es el espíritu de lo que está en la eso ley. quiere Eso decir es que lo las que empresas, disculpe, eso quiere decir que las empresas están obligadas por ley a cubrir, por ejemplo, con Internet, proveer de servicios de Internet, también a los campamentos. si es que cubren la zona censal, ellos están en su decisión. Si van a cubrir la zona censal en la cual el campamento está, la respuesta es sí. Si ellos pueden decidir que en realidad es una zona censal en la cual no les interesa estar, ellos no tienen por qué estar. Perfecto, está súper claro, ministro. Está súper claro. Bueno, y vamos a quedar esperando, por supuesto, también la evolución de lo que es esta implementación de esta normativa, que es nueva, que garantiza la conectividad digital como un derecho consagrado para usted que está en su casa, a lo mejor, o que va a enterarse de esta noticia por otros comentarios, porque no tiene la posibilidad de acceder, por ejemplo, a servicios que le permitan ver televisión por cable o televisión a través del teléfono. Tiene el derecho. Las empresas están obligadas a brindarle el servicio y si usted no tiene recursos, el Estado, a partir del presupuesto del próximo año, va a tener los recursos para eventualmente implementar subsidios. Ministro Muñoz, le queremos dar las gracias por estar con nosotros. Que tenga una buena jornada, muy amable. Igualmente, hasta luego, chao. Que esté muy bien.